Bienvenidos a esta transmisión especial de Grupo Reforma, que tiene como propósito escuchar a Xóchitl Gálvez, la candidata opositora, la candidata presidencial de la oposición, que hace 10 días estuvo en una de las elecciones más interesantes y más esperadas. Hoy ella viene aquí a Reforma a platicarnos su versión de lo acontecido el 2 de junio y qué pasó durante su campaña. Xóchitl, muchas gracias por estar aquí con Grupo Reforma. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Yo estoy bien, yo estoy reconciliada con mi derrota, estoy en paz, estoy tranquila, hice lo que tenía que hacer, no dejé nada. Empecé a las 12 de la noche en Coyuca de Benítez, que por cierto Alfredo, que caminó conmigo al lado ese inicio de campaña, un empresario exitoso que me estuvo ayudando en la reconstrucción de Coyuca, lo mataron en el cierre de su campaña. Y cerré en Tepatepec, el pueblo que me vio nacer, a las 12 de la noche. O sea, trabajé todas las horas que se tenían que trabajar, hice el mejor de mis esfuerzos. Obviamente, yo sabía a lo que iba, sabía que iba una contienda totalmente inequitativa. Y justamente, pues agradecerle a los ciudadanos que hace un año, algunos de ellos me acompañaron a tocar la puerta de Palacio Nacional. ¿Hace un año exactamente? Hace un año exactamente toqué la puerta de Palacio Nacional. Hoy, 12 de junio, se cumple un año donde pedía yo mi derecho de réplica de una mentira que dijo el presidente. Y esa mentira me acompañó toda la campaña. Que el presidente dijera que yo en la Feria del Libro de Guadalajara había planteado quitar los programas sociales fue una infamia. Le gané un juicio porque él dijo que si le ganaba un juicio me daría el derecho de réplica en la mañanera. Llegué con el amparo en mi mano a Palacio Nacional hace un año y pues no me abrió la puerta, y hasta la fecha es un caso que no se ha resuelto en la Suprema Corte de Justicia, porque un juez me otorgó la posibilidad del derecho de réplica, pero Presidencia lo recurrió y lo atrajo la Suprema Corte de Justicia. Nunca sabremos qué hubiera pasado si el presidente me hubiera permitido aclarar que no iba a quitar los programas sociales. Y fue tan importante ese tema que durante toda la campaña Claudia hizo un spot diciendo que yo iba a quitar los programas sociales, o sea, porque Fox había dicho alguna cosa, y de ahí salió el que ningún hombre me manda. Pues a mí Fox no me manda. Recuerdo que hace un año, Xóchitl, conversamos cuando hablábamos de que tocaste la puerta, no te abrieron, y que te convenciste, esto se abre desde adentro. Sí. Y esa fue tu decisión de lanzarte como candidata a la presidencia. Visto los resultados, ¿cuál es tu balance? Pues que hoy depende de una persona si esa puerta de Palacio se abre o no se abre hacia los ciudadanos, hacia las causas, porque las causas están ahí. Las madres que buscan medicamento para sus hijos con cáncer, las madres buscadoras que buscan hallar los cuerpos con vida o muertos de sus hijos, el tema de la educación, ¿no?, de los médicos, de los campesinos que hoy están sufriendo una de las peores sequías de muchos años en México. Yo me encontré muchas causas y yo quería justamente abrir las puertas para todos aquellos que les habían cerrado esa puerta. Las feministas son otras a las que le gasearon en Palacio Nacional, y estaba decidida. Hoy, ante la derrota, pues dependemos de que la presidenta muy pronto electa pues quiera que esas puertas de Palacio se vuelvan a abrir para todos los ciudadanos, empezando por ser escuchados los que tenemos una visión distinta a la reforma del Poder Judicial. Yo ahora estoy como senadora, regresé al Senado justamente para dar algunas batallas, pero una de ellas tiene que ver con, por ejemplo, esta intervención del presidente en la elección. Tú en el fútbol, cuando sacan 2 tarjetas amarillas, te expulsan a la segunda. Aquí al presidente le sacaron 34 tarjetas amarillas y no fue expulsado nunca de la contienda presidencial. Tú hablas de inequidad o una elección inequitativa. Así es. Por supuesto que no solo lo denuncio yo, lo denunció el propio Marcelo Ebrard. En su momento en la elección interna, tú puedes ir a todos los municipios del país y prácticamente todas las comunidades y vas a encontrar publicidad de Sheinbaum. Aparentemente yo gasté más que ella, de acuerdo a los datos del INE, y tú no vas a encontrar publicidad mía porque es costosísima.
costosísima, o sea, creo que de espectaculares fue una cantidad tremenda y no se nota. Y bardas no se nota. Y playeras no se nota. Y yo veía el dispendio, ¿no? Llenar la primera vez el Zócalo, camiones de Fresnillo, porque yo abrí en Fresnillo y había venido gente desde Fresnillo, Zacatecas. Y resulta que gastó 2,5 millones de pesos en ese primer acto de campaña, pues no te checa, porque yo sé lo que cuesta. Por ejemplo, si mueves gente, yo por eso nunca movía gente. Yo prefería eventos de 300 personas, de 500, de 5,000, de 10,000, las que pudieran llegar por su propio pie. Entonces, económicamente sí había demasiados recursos desde la pre-campaña de Claudia, que empezó hace como 3 años, y Marcelo lo dijo claramente. La participación de los servidores de la nación sí fue una participación importante. Y después ella dijo que no sabía de dónde había salido el dinero. Eso es peligroso, porque después pues ese dinero no vaya a salir de algo que no es totalmente lícito. Entonces, desde el punto de vista económico, pero sobre todo la intervención del presidente de manera sistemática en la mañanera. El referirse a mí de manera peyorativa, decir que pues yo era una persona que un grupo de hombres me habían puesto casi que era un globo que se había desinflado. O sea, el presidente es un hombre misógino, es un hombre machista y por cierto no me gustó la manera que besa a Claudia, ¿no? O sea, es algo que las mujeres tenemos que ponerle ya un hasta aquí a ese tipo de situaciones de apropiamiento de los hombres, que no se dan cuenta, pero tienen que aprender a controlar ciertas actitudes machistas. Y el presidente conmigo fue bastante machista. De hecho, hay una queja por violencia política en razón de género. Y la gané en el tribunal y la ratificó el tribunal y el presidente tendría que estar inscrito en el catálogo de violentadores. No soy una mujer que se victimiza, pero estás peleando contra el presidente de la República con una bocina tremenda donde lo que él decía se replicaba en miles de portales que se pagan con recursos públicos de muchos de los periodistas que están cubriendo la mañanera, que a su vez tienen portales, que a su vez tienen outlets y de manera ilegal replican mensajes que se estuvieron replicando meses en mi contra. Xóchitl quiere quitar los programas sociales. Xóchitl le responde a un grupo de empresarios. Xóchitl, y eso pues sí acabó afectándome en la contienda por la participación directa del presidente de la República. ¿Tú no tuviste dinero para la campaña? ¿No había dinero para ustedes? O sea, el dinero que había es el de los partidos políticos, poco dinero para la magnitud de cubrir un país. Lo que te digo, nosotros nos gastamos lo que decía la ley, aparentemente más que Claudia, como te digo, por lo que veo, pero cuando tú ves la comparación de publicidad, por supuesto que Claudia se gastó muchísimo más dinero. No lo reporta. Ella suele no reportar lo real. Te digo, el evento del Zócalo, ¿te parece que haya costado 2 millones de pesos? Si nada más traer 5,000 camiones de todo el país, ¿cuánto te puede costar? Y entonces el árbitro, que era el INE, era un árbitro blandengue. Era un árbitro que nunca tomó la decisión, por ejemplo, cuando le pedimos hacer una campaña para decirle a la gente que los programas sociales eran recursos públicos que no le pertenecían a ningún partido político. No quiso entrarle una campaña agresiva cuando le pedimos que suspendiera las mañaneras, porque pues, las mañaneras estaban siendo usadas como propaganda política, tampoco le quiso entrar. Y el Tribunal Federal Electoral, a diferencia de la campaña electoral de Calderón con el actual presidente, no existía la posibilidad de cancelar cuando los empresarios sacaron una publicidad de que era un peligro para México, ¿te acuerdas? Y se buscaron los mecanismos y bajaron la campaña. O sea, en ese momento el tribunal tuvo más agallas para ponerle un hasta aquí a cierta inequidad en la campaña. Hoy el tribunal ni siquiera ha resuelto las 30 y tantas quejas que el INE puso, no las ha ratificado. Entonces, antes de calificar la elección va a tener que resolver todas estas quejas de inequidad. Entonces, en ese sentido, no vengo a llorar, ni mucho menos, pero es claro que hay una intervención contundente del presidente de la República y una apropiación del presidente de los programas sociales. Él se apropia de los programas sociales para pedirle a la gente pues, que si quieren que sigan, pues entonces voten por su candidata. Y lo decía una y otra vez, que los únicos que podían garantizar
continuar con los programas sociales eran ellos. Y se ve que la campaña jaló bien en ese sentido, porque obviamente en un país donde hay tantas carencias económicas, pues es posible que no tengas medicamentos, es posible que tengas inseguridad en tu pueblo, pero al menos tienes un recurso económico que sí lo valoras. Y si te amenazan de que si llega la otra candidata te los va a quitar, pues es una buena manera de mantener tu decisión por ese partido. Y es a donde está la inequidad. Antes de pasar a un tema que creo a nuestra audiencia le interesa, que es la impugnación, porque estás hablando de varios asuntos que son legalmente impugnables. Hablas de la inequidad, pero escuchábamos a tu vicecoordinador Más Cortázar decir hoy en la mañana en una entrevista con Ciro Gómez Leiva que no tenían dinero ustedes del PAN. ¿Es así que no tenían dinero, que no tenían recursos para tu campaña? A ver, nosotros no manejamos un solo peso del PAN. Nosotros teníamos que pedirle al PAN todo lo que necesitábamos. Los espectaculares ellos decidieron en dónde y cómo y cuándo, ¿no? O sea, Max no podía decidir, yo quiero un espectacular en Periférico y Insurgentes, ¿no? Que es un lugar estratégico. ¿Cómo que no podía decidir? ¿No eran prioridad la campaña presidencial? Lo decidía el partido. El partido nos dijo, ya contraté tantos espectaculares. Cuando cuestionamos nos dijeron, es que lo hice desde hace 6 meses. Y por eso fue un precio competitivo, aparentemente, pero ya no podíamos opinar sobre ese tema. Ese fue el primer encontronazo que hubo en el sentido de que nos hubiera gustado tener espectaculares en ubicaciones más estratégicas. Por ejemplo, a lo mejor menos, pero más estratégicos. Eso no hubo manera de decidirlo. Nosotros tenemos que adaptarnos pues a los lineamientos de los partidos en materia de compra de publicidad, y a veces se volvía muy lento. La publicidad fue muy difícil que llegara. Todo lo hace el partido. O sea, la campaña de nosotros no tenía recursos para decir, manden a hacer 2 millones de playeras, o manden, o queremos esto, o los spots de televisión, pues dependíamos de lo que nos dieran los partidos. O sea, realmente, pues de repente me decían, salen más los presidentes de los partidos que tú. Bueno, es que eso veíamos a Alito en un spot, a Marco Cortés en otro spot. Es decir, me estás diciendo algo muy serio. ¿Tú no tenías mando sobre la publicidad? Pues en el sentido de lo que estaba en el convenio de coalición, que era el 50 y el 50. Lo que nosotros decíamos que en la primera etapa necesitábamos que desaparecieran un poco los partidos y emergiera más la candidatura ciudadana, porque al final yo había llegado aquí por un impulso ciudadano de más de 1 millón de firmas. Era lo que un poco nosotros queríamos, o sea, dar a conocer más, porque yo, pues, de mucha gente no sabía quién era. Entonces, había tan poco tiempo, Claudia tenía ya 2, 3 años en campaña, utilizando todas las redes sociales del gobierno de la ciudad, los recursos públicos, de alguna manera, legales, si tú quieres, pero ella era mucho más conocida que yo. Entonces, necesitábamos acortar tiempo, pero el convenio de coalición, pues, fue así, 50 y 50, y pues no nos quedó de otra más que adaptarnos a eso. Algo que se dijo en la... En otros momentos, los partidos se han endeudado para apoyar al candidato presidencial. En este caso no se hizo así, ¿no? Es que esa es una de las cuestiones que se hablaba de tu campaña. Esta paradoja de ser una candidata apoyada por un grupo ciudadano importante, pero que tenía que ir en la representación de los partidos. Sí. Ciudadanos que no estaban de acuerdo con algunos partidos, pero sí contigo, que tuvieron que votar por logos de partidos que repudiaban para poderte apoyar. Y tú me dices ahora que por lo menos en la propaganda no había un entendimiento claro entre los partidos y tu candidatura. Era muy lento, era muy tortuoso. Los primeros spots fue muy complicado ponernos de acuerdo. A ver, yo veía un spot del PRI y decía una cosa, veía un spot del PAN y decía otra cosa. Eso fue imposible hacerlo. No había un mensaje único. No se pudo. Había momentos en que tenían 7 segundos los partidos para cerrar el spot. Entonces, creo que logramos que fueran 3 segundos, cuando nosotros lo que queríamos era privilegiar el mensaje hacia los ciudadanos. Pero al final de cuentas, yo no quiero tampoco reclamarle a los partidos. Pero hubieras esperado algo más de ellos. Pues, quizás no les quieres reclamar, pero... Yo creo que era conveniente hacerlo distinto. También hubo poco tiempo
para planear. Seguramente ellos tendrán muchos reclamos hacia mi persona, pensarán que pude haber sido una mejor candidata, ¿no? Seguramente habrá quien crea que la derrota es por responsabilidad mía. Lo que sí me di cuenta es que en los estados no se ha hecho un trabajo partidista de la dimensión que Morena estaba haciendo. O sea, se ha abandonado mucho el trabajo territorial. Por ejemplo, yo cuando visité Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, pues me di cuenta de la poca estructura que había de los tres partidos, ¿eh? Ya no digas de uno u otro. Y yo sí creo que la ciudadanía sí jugó un papel muy importante. Por eso yo estoy súper agradecida con los ciudadanos, porque hubo ciudadanos que hicieron sus camisetas, hicieron sus estampas, hicieron su publicidad. Los cartones con la X, ahorita están en la Colonia Roma en una exposición muy interesante de la cantidad de contenido que produjeron los ciudadanos, no así con la campaña de Claudia, ¿eh? O sea, aquí los ciudadanos, como no había, ellos se organizaban y mandaban a hacer playeras, ellos se organizaban y mandaban a hacer estampas, hacían, o sea, y había cartones súper creativos. Pero entonces, es un evidente contraste, Xóchitl, entre esa creatividad de la que me estás hablando, entre ese entusiasmo de grupos ciudadanos y esta burocracia de la que me estás hablando. Pero yo quiero ir a un punto que me parece que es corolario de esta dificultad, por llamarla suavemente, en la campaña. Mayolo López, nuestro reportero, publicó que hubo un conflicto en el piso 42 del hotel donde ustedes tenían su cuartel de guerra el 2 de junio. Un conflicto derivado de que tú decidiste, ya me lo aclararás si fue así, reconocer que las cifras no te favorecían después del conteo rápido y te reclamó Marco Cortés de manera airada. ¿Qué pasó en el piso 42? Mira, lo que pasó en el piso 42, yo adrede traté de estar en mi casa toda la mañana, ya había votado, ya no me fui a desayunar al Cardenal, donde por cierto la gente fue muy afable conmigo. Por eso se sentía un ambiente impresionante, las urnas se veían a reventar, mi casilla la gané 2-1, y la gente veía los resultados urbanos, entonces por eso todo el mundo creía que podíamos haber ganado, obviamente. Ganaron muchas ciudades. Muchas ciudades, ¿no? Y la gente veía eso, pero pues allá en Chicomucelo, que están los grupos armados, no he visto cómo quedó la casilla de Chicomucelo, pero seguramente quedamos zapato, casi te lo puedo decir. Entonces yo llego a Reforma, al Hotel Presidente alrededor de las 6 de la tarde y no estaban los presidentes de los partidos porque se habían ido al World Trade Center con Santiago Tabuada. Yo, de hecho... A cantar victoria. A cantar victoria. Me dijeron que habíamos ganado la ciudad en ese momento y que por eso los presidentes se habían ido, que las encuestas de salida eran muy favorables. Yo ya tenía la información de que las encuestas de salida para la presidencia habían dado resultados muy contradictorios, que había no respuestas del 60% en un caso y del 70% en el otro. Y ante esa evidencia no había manera de saber qué había pasado en la elección. Eso es lo que yo sabía a las 6 de la tarde. A las 7 de la noche me dicen pues, que efectivamente ganamos la ciudad, que ganamos Veracruz, que ganamos Puebla, que ganamos Yucatán, que ganamos Guanajuato, que ganamos Morelos. ¿Te engañaron, Xóchitl? A ver, no, tampoco soy una inocente, ¿no? Y que había evidencia o había proyecciones, porque la palabra proyecciones fue algo que surgió el domingo, que las proyecciones nos eran positivas y que estábamos ganando estas ciudades. Y en ese momento yo, en aras de apoyar a los estados, a los candidatos que ya son ganadores, salgo y también aclaro que voy a esperar el conteo rápido para fijar una postura, ¿no? O sea, si ganamos estas ciudades, pues es que nos fue muy bien, ¿no? Habíamos quitado a Morena 6 estados y Jalisco se veía bien, 7 de 9, bueno, pues era un triunfo contundente. Empiezo a ver la televisión entre 7 y 9 de la noche, o 7 y 10 de la noche, y Televisa habla de proyecciones, nunca da resultados, por cierto. Y dice que se proyecta que se ganó Morelos y que se proyecta que se ganó Veracruz y que se ganó la Ciudad de México y empieza a dar proyecciones. Y hay algo que sí me consta, que es que la CIR felicita a Claudia y Max le hace una llamada a la CIR y le dice que Tadei le da el dato, Tadei. A la CIRT. A la CIRT. Eso me consta.
Y Antes del conteo rápido. antes de dar a conocer públicamente el conteo rápido. Y yo esperaba que Tadei empezara a sacar estados, conteo rápido. Cuando a las 11 de la noche Tadei sigue sin dar el conteo rápido y ya hay 25% Del PREP. de PREP, ya había 60,000 casillas, dices, ¿cómo es posible que no haya 6,500 casillas del conteo rápido ya registradas? Eso sí genera mucha confusión. Eso empieza a generar mucha angustia, pero de todas maneras yo aguanto, porque había quien me decía, sal a animar a los de nosotros, y yo le decía, deme un dato, deme algo para lo que yo salga. Mientras no, voy a esperar el conteo rápido, y en el momento que sale el conteo rápido, que es brutal, que es contundente, más o menos 11:30 de la noche creo que sale, creo que ahí sí el INE tiene que analizar por qué se filtró la información a otros medios y no se le dio a conocer a la gente. El conteo rápido había salido a las 10 de la noche. En fin, en ese sentido yo tomo la decisión de marcarle, le pido a Max. Antes de eso, escuchas el conteo rápido, la declaración de Guadalupe Tadei. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué sientes tú al escuchar esto? Para mí es contundente, porque yo soy muy matemática y sí entiendo lo que es el conteo rápido. Y sí entiendo que mucha gente está enojada conmigo porque yo pues se seguían contando votos, nomás que justamente el conteo rápido está diseñado de manera matemática para que sea representativo una muestra de todo el país, de tal manera que el resultado sea muy cercano a la realidad. Y en ese momento para mí el conteo rápido sí tiene una validez técnica absoluta, que no deja ninguna duda en mi capacidad como ingeniera. Y en ese momento yo le marco a Claudia. Obviamente yo no le advierto. ¿Tú decides marcarle a Claudia? Yo decido. ¿Es decisión tuya? Absolutamente. Yo le pido a Max que me comunique con Claudia, porque a mí me parece que en una democracia, pues tú es tu deber reconocer tu derrota. O sea, es lo ético, es lo que debe de hacer un demócrata, y yo lo hago. Y lo hago convencida, le marco. Yo no le advierto que no haga pública la llamada. Ella hace pública mi llamada, la ve Marco Cortés por la tele seguramente, y ya sube bastante enojado. Nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia. Creo que ese escenario... Perdóname, le llamas a Claudia y ella ¿qué te dice? Pues me agradece la llamada, la felicito. No la esperaba, supongo. Yo creo que no la esperaba. La agradece, la felicito, yo sí la felicito. Y ella dice, me acaba de felicitar Xóchitl. Ella no falta a la verdad, yo la felicité. Cuando estamos escribiendo el discurso del reconocimiento de la derrota, que ya salgo yo con los presidentes de los partidos, yo tenía escrito la felicitación en el discurso. Yo suelo escribir buena parte de mis discursos, y en ese momento Marco pide que se quite la parte de felicitar. Y se arma ahí un debate fuerte. Yo creo que muchos hombres, al igual que el presidente, tienen que aprender a manejar su masculinidad. Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres, resuelven los problemas. Yo creo que también los hombres tienen que entender que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta. Y en mí lo correcto no, era felicitar a Claudia, ¿no? O sea, no lo dudé. Eso no quiere decir que no señale pues, toda la inequidad de la elección, pero de que estaban los votos esa noche, estaban los votos. ¿Y que el conteo... ¿Y te gritó Marco? Levantó la voz de manera innecesaria, yo creo, sí, y fue muy reiterativo. Estaba ahí Juan, y Juan sí se le enfrentó muy duro, porque además era la segunda vez que ocurría. Había ocurrido con el primer debate, ocurría con esta, o sea, su forma de decir las cosas es altisonante, ¿no? Es como levantando demasiado la voz. Nunca nos mentamos la madre, eso sí es falso. Eso es una versión que alguien dio. Digo, no, yo nunca doy una grosería para ofender a una persona. Y en ese sentido, se quita del discurso la parte de felicitación a Claudia, porque yo volví a reiterar mi felicitación a Claudia en mi discurso ya ante los presidentes, y se deja la parte de reconocer su triunfo. Y yo obviamente hablo de la inequidad, y el
recurso que estoy presentando el día de mañana, que es un JDC, pues es un recurso donde narro toda la inequidad de la elección. La intervención del crimen organizado es brutal, brutal. Hay casillas prácticamente zapato donde gobierna el crimen organizado. Eso el tribunal lo va a tener que valorar porque se lo habíamos dicho. El uso de recursos públicos para beneficiar a la candidata. ¿Y qué estoy buscando yo? Pues obviamente el tribunal no va a anular la elección porque la diferencia de votos es tremenda, pero este JDC se podría utilizar en elecciones pegadas donde la inequidad sí sea reflejo de no sé, en donde haya un punto de diferencia, pues el tribunal tendrá que valorar. Pues mira, si la mañanera del presidente tumba el dólar, ¿cómo no? La mañanera del presidente va a tener incidencia en el ánimo de la gente para decidir por quién votar, si te están diciendo que la señora Xóchitl Gálvez te va a quitar el programa social si llega a la presidencia. O sea, no bajas los brazos en la impugnación. No, eso es una cosa distinta. La impugnación la hago porque tengo pruebas, porque además durante todo el proceso presenté pruebas de toda la inequidad, de todas las mañaneras donde el presidente me agredió, de todas las mañaneras donde el presidente favoreció de manera directa a Claudia. ¿Y qué estaría esperando yo? Yo estaría esperando pues una especie de amonestación al presidente clara y contundente por parte del tribunal, porque lo hizo con Fox el tribunal. Sí, en el 2006 se reconoció el triunfo de Calderón, pero se señaló expresamente una intervención del presidente Fox. ¿Y qué dio como resultado? Una reforma electoral. ¿Qué me gustaría a mí? Y esa iniciativa de reforma la voy a presentar ahora como senadora, que la intervención del presidente en la elección sea considerada traición a la patria, para que se le pueda anular la elección. Ya está, pero hay que reiterarlo, ya está la posibilidad de anulación si el presidente interviene, ya está como delito electoral si el presidente o un funcionario público interviene, pero pareciera que al presidente no le importa que esté en las leyes. Que quede claro ante los que me están viendo, porque yo recibí reclamos tremendos por haber reconocido la derrota. Que los dejaste colgados de la brocha, algunos dijeron. Sí, o sea, pero lo que pasa es que a lo mejor la gente no alcanza a entender lo que es el conteo rápido. Y el conteo rápido, pues al final se reflejó en el recuento de la elección. O sea, que se volvieron a contar los votos y no se movió. Me da mucha pena por la gente porque no es un tema técnico fácil de entender, pero lo que yo le quiero decir a la gente es, tenemos que analizar qué fue lo que pasó, ir mucho más profundo a las causas de la derrota y entender, pues, por otro lado, que tampoco se vayan con la finta de que el Partido Verde, hoy aliado de Claudia, pues es un verdadero partido. O sea, Claudia va a tener que caminar con personajes como Murat, como Erubiel Ávila, como Eugenio, todos estos personajes impresentables en la vida política que por el simple hecho de haberse ido a Morena o al Partido Verde los exculpas, pero no, son la misma podedumbre de la que los mexicanos están cansados. El Oaxaca de Murat es un Oaxaca saqueado, un Oaxaca empobrecido, exgobernadores de Chiapas que dejaron Chiapas en la ruina. Entonces, yo creo que también hay que ubicarse que no solo es el PRI al que hay que cuestionar de Alito o al PAN de Marco Cortés, pues también a estos del Verde que han sido unos zampones a lo largo de la política. Creo que el análisis de los partidos tiene que ser parejo, inclusive Morena. Morena, o sea, el tema del huachicol que yo denuncié, ojalá Claudia se atreva a investigarlo. Es claro el quebranto al erario público por la entrada de gasolina que no pagó IEPS. Y estamos hablando de millones de barriles de gasolina que yo saqué del SAT, datos oficiales del SAT. Y ahí hay un quebranto. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó esa gasolina? ¿Quién la está importando? ¿Quién la está vendiendo? Bueno, pues todo eso de la corrupción es un tema que no va a acabar porque se fueron a Morena y ya no están en el PRI. Pues no, pero eran del PRI y ahora están en Morena a través del Verde. Déjame, por favor, Xóchitl, cerrar el tema de Marco, porque él dijo que lo que hiciste, lo dijo hoy en la mañana, y nos lo dijo en una entrevista también, que lo que hiciste fue indigno, porque había una elección de Estado
y tú no debiste haber felicitado. ¿Qué esperas de Marco? ¿Que te ofrezca una disculpa? No, ya no me lo ofreció ese día, no me llamó después, porque yo podría entender que estaba enojado esa noche por la derrota. No esperaría que me disculpa, es su pensamiento. Yo esperaría que se hubiese disculpado por lo de Coahuila, por ejemplo. Este, que, Del reparto de notarías y por de... ejemplo, Ujú. y él cree que está en lo correcto. Entonces, no lo va a hacer, es su pensamiento, lo respeto, pero creo que no han entendido que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta. Yo creo que no me siento indigna porque yo hice todo el esfuerzo para ganarme los corazones de la gente. Tan es así que la gente sentía que podíamos ganar. O sea, creamos tal estado de ánimo en las ciudades, en las capitales, en ciertas regiones, que la gente estaba emocionada y salió a votar emocionada. Obviamente sin entender el peso de la elección de Estado que se daba en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Puebla, donde tuvimos derrotas del 5-1, ¿no? O sea, Crearon esta imagen de que podían ganar por la buena campaña. y es equivalente a la decepción, Xochitl, Pues sí, que se dio después. pues sí, porque al final de cuentas tu entorno es la ciudad. Yo sí había podido visualizar lo que estaba pasando en el país porque lo había recorrido. Yo sí había visto la inexistencia de los partidos en varios estados. O sea, la única que no se podía engañar era yo. No perdí el optimismo nunca. Y soy una mujer resiliente y se levantó de lo de mi hijo, por ejemplo, que me pareció tremendo. Pero así es la vida. Xochitl, hablamos ya de los partidos, pero tú fuiste la candidata. ¿Cometiste errores? Por supuesto que sí. ¿Qué errores cometiste? ¿Dónde ves tú que te equivocaste? Pues mira, no te puedo decir exactamente cuál error, pero por ejemplo, yo no podía decidir sobre las candidaturas, ¿no? De quiénes iban a diputados o a senadores. Fue una decisión de los partidos. Entonces, hay quien cree que fue un error mío no negociarlo antes de aceptarse la candidata. Pues no creo que lo hubieran aceptado los partidos. Y no, o sea, meterme a la rebantinga de cuántos senadores, cuántos diputados me das. Para mí, hay quien cree que eso es un error. Yo no creo que sea un error. Pues la verdad de las cosas es que yo siempre podrás hacer las cosas mejor, siempre podrás tener una mejor estrategia, pero eso es lo que había, eso es lo que teníamos. Pero pues, también hubo muchos aciertos. El tema de los Xochilovers fue algo bien interesante que pasó, bien interesante, cómo se movilizó la sociedad civil. Entonces, pues... Hacía rato que no teníamos algo así, digamos, 3 manifestaciones en el Zócalo, etcétera. Ahora, lo que tiene que entender la sociedad civil es que no solo se tiene que activar de vez en cuando. Creo que el gran reto que viene es ese para mí. Cómo seguimos trabajando en una agenda ciudadana. Yo quisiera darle o sea, primero decirle a los que me están viendo, es de demócratas reconocer el triunfo. Quien entra a la política sabe que se puede ganar o se puede perder. Morena nunca le va a reconocer el triunfo a Lemus. No creo que el presidente le haya llamado a Livia para felicitarla, o sea, porque él no es un demócrata, él no tiene esa altura, pero yo sí la tengo. Entonces, en ese sentido, no creo haber cometido un error como Marco lo cree, creo que fue lo correcto, no me siento indigna por haberlo hecho. Indigno es robar, indigno es hacer cosas que no son legales. Yo no hice nada. Pactar notarías. Hay otras cosas, pero llamarle a una mujer que ganó la presidencia y que además es la primera mujer que gana la presidencia, pues creo que no estuvo mal. Yo no estoy arrepentida de eso. ¿Traiciones? ¿Traidores en tu campaña? Pues mira, los que te hablan para darte datos imprecisos. O sea, ¿qué necesidad?
O sea, hay cosas que no son ciertas. Yo no manejé dinero de la campaña. Yo no manejé un peso de la campaña. Los partidos especialmente tienen sus comités y ellos nos fueron asignando los gastos de los espectaculares, de la publicidad, de los viáticos. Fue una campaña sumamente austera, pero sumamente austera. Eso es lo que había. Porque además, pues muchos siempre vieron que no había mucha chance de ganar. Y o sea, todo el mundo decía, está durísimo. Pero mira, al final de cuentas, se movió, se emocionó, la esperanza sí cambió de manos por un rato, no nos alcanzó. ¿Y qué nos toca? Pues nos toca seguir trabajando. Yo diría, Claudia tiene la enorme oportunidad de demostrar lo que realmente se la pasó diciendo en campaña, de resolver el tema de la inseguridad. O sea, no podemos normalizar la violencia en nuestro país. Es brutal. 2 niños asesinados en León, 4 mujeres asesinadas en León, y este país no está en protesta, en enojo social. O sea, me impresiona cómo vamos normalizando la violencia. Obviamente lo de Emiliano nos movió porque lo vimos revolcándose en el suelo diciendo no me quiero morir, ¿no? Y nos cimbró, pero ya pasó. Y mañana, y son más de 13,000 niños asesinados en nuestro país. Bueno, no ha pasado, es decir, la campaña tuvo estos toques. Tú decías esta situación tan difícil, supongo yo, conociste a un ingeniero, a un constructor en Coyuca de Benítez, el señor Alfredo, lo conociste cuando tú vas sorpresivamente a Coyuca para aparecer ahí con ellos en apoyo a los damnificados por Otis, y tú estás ahí, lo conoces, eso lo anima a él a ser candidato y lo matan el último día de un tiro en una imagen que nos recordó lamentablemente a la del 1994 de la muerte de Luis Donaldo, del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ese fue el toque de la campaña, Xóchitl. Y eso termina la elección y siguen los asesinatos, sigue la violencia y sigue una expectativa ciudadana de qué se va a hacer frente a eso. Tú movilizaste a lo que se denominó como la Marea Rosa, te apoyó en un último evento unas semanas antes de concluir la elección. ¿La Marea Rosa es tu próximo partido político? No, mira, yo primero tengo que regresar a los estados, reunirme con todos aquellos que me apoyaron visiblemente, unos más que otros, los que organizaban grupos, los que hacían eventos, los que... hoy estuve con una persona que dedicó 6 meses de su vida, tiempo completo a la campaña. Eso no tiene precio. Eso tengo que irlo a agradecer a cada estado. Entonces voy a hacer un recorrido. Creo que también quiero limpiar un poco mi nombre. A ver, ¿por qué? Pues porque el presidente dijo que yo casi me robé dinero por ser empresaria. O sea, dio a conocer los datos fiscales míos de mi empresa y había gente que me decía, es que usted se robó 1,400 millones de pesos. O sea, el presidente accedió a información fiscal financiera confidencial para tratar de hacerle creer a la gente que yo había sido corrupta. Cuando tener una empresa no me pudieron demostrar que alguno de los contratos fuera indebido, todos los gané por licitación y el único lapso que coincidió que yo fui funcionaria pública fueron unos meses en el 2006. Y era una cosa bicoca de mantenimiento a la Conagua de una empresa de mi esposo, que no era absolutamente ilegal. Cuando los hijos del presidente hacen contratos millonarios con sus cuates, Segalmex, yo no me he robado un peso en la vida. Y creo que eso sí es importante que la gente le quede claro que lo que el presidente dio a conocer es la información que facturaron mis 2 empresas durante 10 años. Además, yo ya era empresaria cuando llegué al gabinete de Fox. Y nuevamente, pensar que ser empresario sea un delito en este país es complicado. Si eres un empresario que no paga impuestos, si eres un empresario que hace actos de corrupción, bueno, que se castigue. Pero en mi caso creo que de esa parte es muy, muy importante. El video de mi hijo fue un video de que ocurrió algo hace ya muchos meses y lo trataron de poner que había sido en la precampaña, totalmente falso. Obviamente, pues metí medidas correctivas con Juan Pablo, pero sí fue muy, 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 muy complicado. Como no me encontraron nada a mí en lo personal,
porque no pudieron encontrarme un departamento, una cuenta de cheques, o sea, nada. O sea, mi casa donde vivo es una casa de interés medio en reforma social, que la compré con el producto de mi trabajo. O sea, tratar de entender que era algo ilegal, por eso les dije, demuélanla. Entonces, creo que en esa parte sí quiero dejar claro. Y el libro de Ivonne Melgar es un libro bastante interesante porque narra un poco la historia de mi vida desde antes de que entrara yo a la política, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Los partidos se retiran con sus diputados, sus senadores, ellos se llevan lo que ganaron y Xóchitl se va a retirar de la política. Por supuesto que no, por supuesto que voy a seguir activa. Tengo un compromiso de entrada de volver a los estados, de hablar, de explicar qué pasó. La gente quiere saber qué pasó. ¿Estuvo bien, no estuvo mal? Que me reclamen porque felicité a Claudia, ¿no? Que me lo digan de frente, que se concilien, también ellos se reconcilien con la derrota. Yo ya me reconcilié con mi derrota. Y explicarles qué es, por ejemplo, el conteo rápido y por qué en el momento que yo recibo el conteo rápido para mí es una información contundente y es el momento de reconocer la victoria de tu oponente. Difícil dar la vuelta a la página, supongo, Xóchitl, pero tendremos una presidenta llamada Claudia Sheinbaum. Tú le dijiste dama de hielo, insensible, pero ahora la vas a tener de presidenta y si tú vas a seguir en la política, le vas a reclamar o eventualmente podrías coincidir con ella. Yo creo que tenemos varias coincidencias. Se conocen, ¿no? Nos conocemos, sí. Llegamos a ser cercanas también. Qué coincidencia, y creo que ella va a tener una prueba tremenda, que es el tema de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que si realmente quiere escuchar, yo como senadora, que ahora volví a ser senadora de la República, voy a hacer una propuesta en materia de justicia. Una propuesta sin odio, sin dolo, sin ganas de polarizar más, sino de buscar una solución que realmente haga justicia. Yo tengo una hermana que va a cumplir 12 años en la cárcel, que no tiene sentencia. Sin sentencia. Sin sentencia. 12 años. Entonces, si alguien sabe cómo está el tema de la justicia, es una servidora. Falso. Ni siquiera quiero hablar de este señor Erubiel. Su caso lo va a resolver un juez, yo espero que pronto. Pero por supuesto que el tema de la justicia es un tema que a mí, en lo personal, me interesa. Yo tengo 12 años visitando las cárceles de este país, desde las de alta seguridad, las de mediana seguridad y de todo. Y por lo tanto creo que es muy importante que ella no se dé un balazo en el pie, porque no solo le va mal a ella, le va mal a todos los mexicanos. ¿Pero qué es no darse un balazo en el pie? Pues hacer una reforma que le traiga inestabilidad a las inversiones al país. Yo creo que lo que más nos conviene en este momento es darle certeza jurídica. Yo no digo que vengan empresas corruptas, pero las empresas necesitan saber que sus inversiones están seguras. Sé que se reunió con el de BlackRock y yo también me reuní con él. Y él lo que me dijo fue, yo manejo dinero de inversionistas, de pensionados. Yo tengo que ir a países donde haya certeza jurídica en las inversiones que traigo, porque no es mi dinero, es dinero de terceros. Entonces, ella tiene que mandar un mensaje de tranquilidad y no de la irresponsabilidad con la que el presidente se ha conducido en ese sentido. Entonces, que el presidente quiera sacar la reforma en septiembre me parece una falta de respeto para la próxima presidenta de México. Y en ese sentido, yo estoy dispuesta a aportar lo que tenga que aportar para tratar de buscar un proyecto de conciliación. Y ojalá esa reforma se sacara por consenso de todos los partidos. Eso sería el primer paso, tomándole la palabra que no viene a dividir y no viene a polarizar. Otro tema, pues, es Pemex. Pemex es inviable como está y va a ser su mayor boquete financiero y ella lo sabe. No puede seguirle metiendo dinero a Pemex y ahí pues puede haber una opción de la inversión privada, pero ahí viene un tema ideológico. Entonces, nuevamente, ¿dónde quieres poner el dinero? ¿En refinación o en educación o en salud o en becas? Eso es algo. Hay mucha coincidencia en el tema de energías limpias. O sea, ella dice que es científica y que va por las energías limpias. Bueno, para mí esa es una de mis agendas más importantes, el tema del agua. El tema de la salud.
yo vi mucho sufrimiento en todo el país. Abracé a muchas mujeres con cáncer que al no haber seguro popular no tienen la certeza si van a librar o no el cáncer. Abracé a muchas madres buscadoras. Creo que la agenda de las madres buscadoras también es una agenda en la que ojalá hubiera coincidencia. Entonces, pues yo creo que ahí están las coincidencias y donde haga las cosas bien, pues yo se lo voy a aplaudir. Pero si hay cosas en las que pienso que pueden hacerse mejor, pues le daré mi punto de vista y probablemente no me escuchará y no importa. Pero a ver, yo recuerdo claramente cuando iniciaste la campaña en septiembre, tu discurso fue de conciliación. Dijiste que querías un país con conciliación, es decir, querías gobernar conciliando. Tenías a una dirigente de Madres de Desaparecidos, tenías a dirigentes indígenas, tenías a dirigentes de sociedad civil a tu lado. Recuerdo claramente que hiciste un ladito de manera muy discreta a los de los partidos porque querías aparecer con ellos, con los que tú caminaste en la campaña. Si estás por un país con conciliación, un país de diálogo, un país de reencuentro, ¿te sentarías con Claudia Sheinbaum a conversar y decirle, este es el país que te propongo, en esto te puedo ayudar? Yo, por mi parte, sí. Aquí la pregunta es hacia ella. Si ella está dispuesta a escuchar a la oposición o quiere seguirla pisoteando como lo ha hecho el presidente. Esa decisión la tiene que tomar ella. En su discurso de inicio dibujó la posibilidad de gobernar un país con conciliación. Pero a veces pareciera que el presidente le gana la tentación de seguir gobernando él. A mí me parece que era acertada su decisión de esperar el tema de la reforma judicial. Y ya había mandado un mensaje de tranquilidad a los mercados. Y sale el presidente al viernes y decir, es primero la justicia que los mercados. Entiendo, nomás que pues, los mercados se ponen nerviosos y no es justo que Claudia empiece con mercados nerviosos, porque eso implica salida de capitales. Ya sabemos esas historias, ya las conocemos en México. Entonces creo que lo primero que tiene que hacer el presidente es ya dejarla en paz. O sea, que la deje a ella gobernar. Que ella gobierne. Y con su toque, con su estilo, con su manera, y que pues, él sí se vaya al rancho, ¿no? Y en ese sentido, yo soy una mujer que jamás le apostaría que al país le vaya mal. Jamás. O sea, no tengo ese odio en mi corazón como para decir, no, pues que se hundan, porque si se hunden, entonces yo puedo, desde la oposición. Y sé que la gente está desconcertada, está deprimida. Hoy comí con un cliente, porque ya regresé a tratar de conseguir trabajo pues para septiembre, yo necesito ver qué voy a hacer. Y me decía, en esta casa el lunes todos estaban deprimidos, nadie escribía. O sea, si hay un duelo en el país porque creen que nos va a ir muy mal. Y sí nos puede ir muy mal si no se toman buenas decisiones. Yo hago votos porque la presidenta electa tome buenas decisiones por el país. O sea, porque nos va mal a todos. Yo tendría que despedir empleados en mi empresa, sí, va mal. O sea, y pues a nadie quiere que al país le vaya mal. Entonces, ojalá ella cumpla cada una de sus promesas de campaña. Y yo diría a las familias, párenle al odio, párenle la polarización, párenle a los pleitos familiares, porque al final la clase política se pone de acuerdo. Entonces, si de repente ven que yo me siento con ella, van a decir, bueno, y nosotros peleándome con los de Morena. Si yo me siento con ella, que es algo que no se ha planteado ni mucho menos, siempre será para conciliar. Y la posibilidad puede ser, en mi calidad de senadora, en la reforma judicial. Yo quiero acercarle una propuesta que realmente resuelva. ¿Qué es lo que yo había pensado como precandidata y candidata a la presidencia? Que el presidente dejara de nombrar a los ministros de la Corte y que fuera a través de un proceso ciudadano, pero con gente experta, barras de abogados, universidades, Consejo de la Judicatura, y que le propusieran a la presidenta o al presidente, en este momento a la presidenta, posibles perfiles. No sé,
6 perfiles, y que de esos eligiera 3 y que el Senado ratificara. Así ya no sería que te la debo a ti, ¿no? Sino llegué aquí por mérito propio. Cómo funciona la COFESE, el IFT, creo que son mecanismos interesantes de selección de estos puestos. A mí me preocupa mucho la elección de un magistrado por voto popular. Pues si ya vimos cómo estuvo esta elección, ¿a quién le va a responder un ministro de la Corte, un magistrado, un juez? Un juez en la tierra caliente de Guerrero, ¿a quién le va a responder? Al narcotráfico. Entonces, es eso y creo que en esta primera etapa se puede resolver el tema de la Corte, si es el que más les preocupa, pero con todo respeto, poner a Lenia Batres no fue una buena decisión. Se pudo haber puesto una gente, la que quieras, pero con conocimiento del tema. El tema es eso, que haya gente capaz, y creo que este gobierno despreció mucho el talento y la capacidad. O sea, prefería gente leal a gente capaz. Y creo que se pueden tener, sobre todo, la gente que llega a la Corte no tiene que ser leal al presidente, tiene que ser leal a la Constitución. ¿Algún mensaje final, Xóchitl? Pues decirles a todos los que me apoyaron en la campaña, gracias, incluidos los partidos políticos, estoy agradecida. Sí me llamó la atención de que cuando hablé de los partidos no me aplaudieron en el Zócalo. Pero bueno, gracias y pues estaré pronto en los estados. Xóchitl, muchas gracias por esta conversación tan clara y sobre todo muchas gracias a usted por escucharnos y por seguirnos aquí en Grupo Reforma. Gracias.